Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar con la entrevista con ejemplos, con paradigmas de deportistas de todo el mundo que han dejado huella no solo en el deporte, sino en la vida misma. Y hoy nos acompaña para mí una gran figura, un goleador de cepa, yo diría un killer a nivel internacional, Antonio Alzamendi. Toño, muchísimas gracias, gracias por estar en la entrevista. No, el gusto es mío y muchísimas gracias por darme esta oportunidad de encontrarme con gente querida de México y bueno, de Guadalajara, que sabes bien que en la Autónoma yo recibí un trato espectacular con Los de con los año. de Año, con Delgadillo, exacto. Y con compañeros como Fabián Rosa, yo que sé, tanto jugadores que jugaron conmigo que realmente me hicieron sentir muy como en casa, ¿no? Con el Chicharito, yo qué sé, tanto. Estaba Jorge, un argentino, Omar después Jorge. había, claro, Carlitos Chiese, o sea, éramos un equipo fuerte, ¿no? Dentro de todo éramos fuertes. Y lo que más recuerdo es que yo tuve una lesión más grave del fútbol, que fue menisco y ligamento, y me acuerdo que me operó el doctor Valdía, creo que era de salvadoreño, y después, aún con la lesión, estando 6 meses sin jugar, me ofrecieron 3 años más de contrato. Y bueno, yo ya ahí me parecía que era una grosería, a pesar de que me hubiese encantado, pero me quería volver un poco a mi país. Después de la lesión había quedado anímicamente un poco Golpeado. caído, pero bueno, después surge todo eso que, bueno, que fue fantástico lo que me pasó también, ¿no? Lo vamos a ir platicando. Toño, platícanos primero el primer entorno, tu familia, ¿en qué parte naces del Uruguay? ¿Quiénes eran tus papás, tus hermanos? ¿Cómo era el entorno familiar? Yo nací en Durazno, a 200 kilómetros de la capital de Montevideo. Eh, Mi papá se llama Antonio y mi mamá Tulia. Somos 7 hermanos, 5 mujeres y 2 varones. Y bueno, y ahí en una familia humilde, trabajadora. Mi viejo era enfermero, después enfermero de la policía. Mi mamá se encargaba de criarnos a nosotros y a su vez trabajaba. Que me llevaba a mí al trabajo porque era el más chico de todos, ¿no? Pero me crié en una familia de laburo, de trabajo y de que me fueron enseñando muchos principios en mi vida, que bueno, me quedaron muy marcados y bueno, ahí empecé en mi ciudad a jugar en el baby fútbol como todo chico, en una infancia feliz familiarmente y bueno, con los recursos humanos pocos que podían darnos nuestros viejos, fuimos criando y bueno, y ir pasándola bien, pasándola mal, pero sobró amor por todos lados y la íbamos llevando muy bien, ¿no? Qué importantes esos valores de la casa, esa cultura del trabajo, del esfuerzo, Toño. Sí, la verdad que sí, porque mi viejo para criarnos a los 7 con mi madre, la verdad que fue una lucha que uno la veía, uno quizá cuando es niño no se da cuenta del esfuerzo que hacen tus padres para criar 7 hermanos, ¿no? Sí. Pero nos criaron en un ambiente de amor y de sacrificio, ¿no? Fuimos aprendiendo, yo sé cocinar, por ejemplo, me lo enseñaban de chico, y me encargo de todo en mi casa, si quiero, no tengo ningún problema. Y todo eso fueron enseñanzas que me fueron dando el estudio, terminé el liceo, después, bueno, lamentablemente tuve que empezar a trabajar por circunstancias de ayudar a la familia. Y el fútbol me dio la oportunidad bueno, de pegar un salto impresionante desde mi ciudad a un cuadro de Montevideo que era Sudamérica. Pero la verdad que viví una infancia feliz, y vuelvo a decirte, con un padre que tenía unos valores muy grandes. Él nace de una familia muy grande, la familia de mi papá, el Zamendi, son 14 hermanos, 7 varones y 7 mujeres. Te podés imaginar, mi abuela, mi abuelo, yo gracias a Dios me crié entre esos, entre mis tíos, mis primos. Después mi mamá era una familia muy corta, pero también quizá uno se volcó más a la familia del padre, ¿no? Que éramos unos cuantos. Y me acuerdo cuando niño de las reuniones que tenían sábado y domingo, era religión que los hijos se juntaran con la abuela.
y ahí estábamos todos. Se jugaba el chinchón o a la conga, no sé cómo le llaman ahí, se jugaba, se jugaba la, ¿cómo es? Bueno, eran todos juegos de carta, pero se jugaba por chirola, ¿no? Y, y la lotería, y después había, se hacían grandes comidas, y todos estábamos rodeando a la abuela, ¿no? Familiarmente, y me crié en ese ambiente que bueno, era verdaderamente toda una familia de mucha lucha, de mucho trabajo, y con muchos principios, ¿no? Y después el barrio. Una fiesta que se hacía, ¿no, Toño? Como que valdría la pena regresar a estos valores de que todos los Claro. chicos tienen la tablet, todo el mundo está en el celular, en el WhatsApp, y esto de tomar la comunicación, el jugar, el esfuerzo físico, no sé, se ha perdido, Toño. Se ha perdido. Creo que en gran culpa hemos sido los mayores, ¿no? A pesar que indudablemente la tecnología ha invadido el mundo, pero esos principios, en el caso mío, no sucedió mucho con mis hijos, ¿no? Incluso ahora cuando son grandes, que están con toda la tecnología, que viven con el celular en la mano, que a veces hasta de trabajo les sirve, yo cuando están en casa se lo hago pagar y no lo dejo usar. Claro. Porque siempre digo que la mesa es el momento de cuando la familia puede juntarse y hablar, pero a veces se te hace más difícil, ya los nietos te dicen, abuelo, sos antiguo, viste, ya se pone más bravo ahí, y bueno, y vamos cayendo sin querer en ese mundo, y bueno, ahora te estoy hablando por este celular, que yo en mi vida sabía manejar una cosa de esta, y hoy la manejo, ¿no? O sea, me tengo que adaptar a la circunstancia, ¿no? Pero bien utilizado, ¿no? Todavía vale la pena la comunicación, pero tener límites. Muchas veces el problema es que yo me toca yo viajo y estoy en los aeropuertos y volteo y en el ejercicio de 20 personas, 18, 19 están en el celular, o sea, nadie platica. Sí, no, o sea, viste que hay un caso de que se ve un niño dentro de la multitud, no sé si vos lo viste, y todos con teléfono, y caen todos en un precipicio y el niño no entiende nada, ¿no? Es como que es un reclamo que te lo hace un niño, pero en realidad lo tendríamos que hacer los grandes, ¿no? Para enseñarle a ellos que es lo que tenemos que hacer. O sea, pero viste que la tecnología, el negocio que existe en todo eso, el celular si no lo cambian no es bueno, tiene que ser uno mejor, y bueno, y lamentablemente la tecnología ha superado muchas cosas, que yo trato de que esos valores los tenga mi nieto, pero te vuelvo a decir, abuelo, no hinché, dejá, vos ya fue tu época, y uno ya no tiene los límites que podía tener antes, pues ya los padres mandan sus hijos, ¿no? Entonces, están en otra, ¿no? Pero sí, yo creo que el diálogo es muy importante. Yo, gracias a Dios, lo mantengo con mis hijos. Siempre estamos en contacto por cosas, o por lo menos conservan eso de que si el padre puede darles un buen consejo, lo tienen presente, ¿no? Claro. Toño, como todos los deportistas top, en la niñez, en la adolescencia practican muchos deportes. Tú fuiste muy destacado en cuestión del atletismo originalmente, ¿verdad? Sí. Platícanos un poquito de ese tema. Bueno, yo en la escuela y en el liceo siempre fui muy veloz, ¿no? Y me seleccionaron para una selección liceal de atletismo en 100 metros y en 400. Y la verdad volaba. Corría descalzo todavía estaban... me quisieron poner unos zapatos de clavo grandes y yo le dije, no, yo corría descalzo, ¿viste? En pista de tartán, me acuerdo, de tierra en ese momento. Y Delfino Alonso, que era un preparador físico muy bueno, me seleccionó para la selección, salimos campeón nacional a nivel liceal y todo, y después me quisieron el atletismo y no, yo le dije, yo juego al fútbol. Lo mío era el fútbol, ya desde niño, en un cuadro que era Huracán, que era del barrio, de baby fútbol, o en los campitos famosos que jugábamos 20 contra 20, y a mí me llamaban la gente grande para que jugaban y peleaban por mí y de qué lado jugaba. Entonces yo me había entusiasmado, me sentía un Maradona entre los grandes, ¿no? Y bueno, y nací con ese amor hacia el deporte, y el atletismo me gustaba, pero no era lo que yo pretendía, ¿no? A mí en sí el deporte, la mayoría... Te sirvió en el fútbol después, pero este atletismo, porque volabas en la cancha.
claro, me sirvió mucho y después, bueno, después fue todo entrenamiento, Sí, sí, claro. memoria motriz, como le llamo yo todo, ¿no? O sea, fui aprendiendo de la enseñanza que me hacían los mayores, que hoy parece que eso no vale, es un tema para hablarlo. Sí. No se le da muy corta la experiencia hoy y parece que la pasan por arriba. Así estamos, ¿no? En algunas cosas. Y pero siempre escuché, fui de escuchar, fui de respetar a la persona mayor y a su vez de ir asimilando todo lo que se me daba. Y te digo más, me cuidaba hasta en cuarta división, que tenía 14 años, no salía, 15, 16. Viste que uno cuando es joven tiene los bailes, que no digo que no los hacía, pero prefería siempre cuidarme por un partido del pueblo que me decía, no, ¿qué vas a hacer? Digo, entonces yo tenía una meta clara, que yo quería ser jugador de fútbol, ¿no? Y se lo decía a mi padre y se lo decía a mi madre, y gracias a Dios me apoyaron en todo, ¿no? Toño, para lograr cosas diferentes hay que hacer cosas diferentes. Y ese era el sacrificio que lo hacías con gusto, ¿no? Decir, no me desvelo, no tomo alcohol, me tengo que disciplinar más. Eso fue muy importante al final en tus grandes logros. Sí, la verdad que sí, porque te vuelvo a decir, viste que antes en los pueblos el que era el entrenador, capaz que era uno, el primer entrenador mío era almacenero. Me río porque cuando atacábamos decían, no se encajone el muchacho. Pensaba que estaba en la verdulería. Después el otro fue un bancario que era el portero del banco. Después otro señor que vendía quiniela, pero se entendía el fútbol de una manera buena. Somos un país futbolero nosotros. Sí. Pero era gente que te guiaba, por ejemplo, te hacía las repeticiones, te ubicaba en la cancha, cómo hacerlo. Y después uno fue agarrando experiencia con los grandes, ¿no? Que uno iba aprendiendo los jugadores más grandes. Pero la verdad que como vos decís, yo siempre le digo a los chicos que lo principal que hay que tener es disciplina y saber qué meta se quiere en la vida. No es solo futbolística, pienso que también es a nivel de cualquier profesión, que cuando uno se marca una meta es una línea que no la podés desviar hacia un costado o hacia el otro porque verdaderamente no estás yendo hacia el objetivo. Se te pone piedra en el camino, sí, hay que saber superarla. Y bueno, como de estas cosas que cuando joven no podía ir al baile o porque, por ejemplo, tenía que estudiar y tampoco podía ir a jugar el campito, mis padres me ponían los límites en qué momento tenía que hacerlo y lo fui respetando de esa manera, ¿no? Y después aprendiendo, siempre digo que el fútbol es repetición, porque la memoria motriz que se tiene te enseña muchas cosas en el trabajo de la técnica, de la táctica, de todo lo que vos vas aprendiendo, te va quedando en la cabeza. Y creo que eso fue uno de los... Yo era veloz, no era un jugador fenomenal. Creo que fui aprendiendo con el camino del tiempo. Hubieron compañeros que o se me decía, no, aquel es mejor que vos, mirá cómo juega. Y yo sabía, pero yo tenía una línea en la cual los otros no lo hacían y yo seguía esa línea hacia la disciplina que me marqué futbolísticamente y muchos de esos fenómenos que estaban al lado mío no llegaron y yo sí llegué. Entonces creo que el sacrificio no fue en vano, ¿no? Eso, la disciplina, la inteligencia emocional, esa es la diferencia, por eso son ejemplos. Toño, no quiero dejar de pasar un pasaje de tu juventud, de cuando eras adolescente, que marcó hasta en tu seudónimo, pero yo creo que te pudo haber marcado incluso en complementar la disciplina, ¿no? Que ingresas a la Policía Nacional del Uruguay, que también había estado tu padre, yo creo que eso te marcó mucho, ¿no, Toño? Sí. Bueno, si hablamos de disciplina, ahí la teníamos, ¿no? Primero la tenía en casa porque mi viejo estudió, mi viejo había ido hasta cuarto de la escuela y estudió y se recibió de oficial de policía. Sí. Y después, bueno, fue comisario y fue su jefe. Y yo era bandido como todo muchacho, ojo que tampoco era un santo, ¿no? Tenía mis escapadas, tenía mis errores. Y mi padre, bueno, te cuento, para reírte un poco, yo era policía y un día me había ido a un baile, de esos bailes que yo iba a veces, y tenía que entrar a las 5 de la mañana en la policía y llegué a las 7 a mi casa.
abro la puerta y de atrás recibo un cañazo que era mi vieja que me había dado. Y yo le digo, ojo, le digo, mirá que te llevo presa. Y más me daba, ¿viste? Pero le agarraba la mano, la vieja ya se da, no me podía, pero, ¿viste? Era... Y después me decía, pero Antonio, no querés llevar, ¿qué querés? Es tu trabajo, lo mismo que el fútbol, lo tenés que hacer en el laburo. Y así, bueno, me fui adaptando a eso. O sea, lo que pasa que yo había ido con 14 años, me habían llevado a Nacional de Montevideo. Había un entrenador, Inimiriel, un argentino, que ese Nacional después salió campeón de América del Mundo, con esos juveniles, o sea, progresando. Y yo era el titular y extrañé a mi vida, me estaban con 14, 13 años. Y vine nuevamente para mi pueblo, después con 17 años me llevan a Peñarol de Montevideo y no arreglan con el cuadro de la ciudad, de mi pueblo, que era Wander en ese momento, y no fui ahí. Entonces, cuando volví de nuevo, mi padre me dice, o estudiás o trabajás. Y yo estaba en tercero de secundaria y dejé de estudiar por ir a trabajar. Y bueno, mi padre dice, bueno, tenés que entrar en la policía, porque el comisario, uno que era el presidente del club, que era policial, que jugaba al fútbol en primera, si vos entrabas en la policía, tenía la posibilidad que te dieran el trabajo si jugabas al fútbol en el equipo. Y como todos lados, es muy difícil conseguir laburo y entré de esa manera. Y yo ya había jugado en Wander, venía muy bien con 15 años, 16, 17, había estado en selecciones, todas las selecciones juveniles de mi pueblo, no de Uruguay, de mi pueblo. Y después en la mayor, con 16 años en la selección mayor. Y a los 18 entro en la policía y bueno, ahí en policial empecé a jugar, se hizo un campeonato nacional que salimos campeones y bueno, y a los 20 años, 19, un señor Roque Santucci me lleva a Sudamérica. Habíamos jugado con la selección de mi pueblo un partido contra Nacional de Montevideo, campeón uruguayo, y nosotros le ganamos 4-3 con 3 goles míos. Te podés imaginar lo que es un cuadro de un pueblo ganarle a un cuadro. Jugaba Montero Castillo, había jugadores fenomenales, me marcaba Miguel Piazza. Para los más que tenemos, somos más viejos, sabemos quién es, eran figuras del fútbol uruguayo. Y ahí un señor Roque Santucci, que era el presidente de Sudamérica, me lleva a Sudamérica. Y ahí, bueno, ahí arranco en Sudamérica futbolísticamente y bueno, ahí ¿En qué año arrancas? ¿En el 77, Toño? En el 76 arranco en Sudamérica. Ya en primera división. Primera división de Montevideo. ¿Qué edad tenías? Y ese equipo, ¿perdón? ¿Qué edad tenías, Toño? Tenía 20 años. Y bueno, ahí arranco y la verdad hice un campeonato espectacular en un cuadro chico y me quería Peñarol y Nacional y me quería el Valencia de España y me acuerdo que don Roque me había dicho que si yo andaba bien, él me llevaba a Independiente. Sí, Independiente Argentina en ese año era el rey de copa, sigue siendo, claro. O sea, el que más copa ha ganado. Aparte yo desde chico, de los 12 años, tengo un cuñado mío que escuchábamos la radio arriba al techo, pues no se agarraba la onda de Argentina. Y yo nací escuchando a Pastoriza, a Pavoni, Bernao, todo ese gran equipo independiente que igual yo soy hincha de Peñarol acá en Uruguay, ¿no? Claro. Teníamos figuras como fenomenales acá en Uruguay, pero Independiente llamaba mucho la atención porque tenía jugadores uruguayos, habían jugado, y por Pavoni, que era uruguayo, que vino a jugar en el Mundial del 70 a Uruguay, que creo que fue en México, en el 70 México, también, claro. ¿No? Sí, y tal, yo me hice hincha Independiente a esa edad. Y te podés imaginar que cuando yo jugaba en la cuarta de Wander con 16 años, 17, yo ya los escuchaba. Y un amigo mío era Bocini y yo era Bertoni. Ya Bocini y Bertoni estaban jugando en primera división. Crack. Entonces, ese año yo ando muy bien en Sudamérica de Montevideo y me lleva a Independiente. Y yo voy a Independiente en el año 78. En 78. Un día después
un día después del Mundial De de Argentina. Argentina, que sale campeón del mundo. Llego a Buenos Aires, ese día estaba toda la gente muerta porque había una fiesta impresionante la noche anterior. Y cuando entro al vestuario de Independiente, el primero que me recibe es Ricardo Bochini. Imagínate. Habían vendido a Bertoni y yo llegaba en lugar de él. A pesar que Bertoni era por izquierda y yo era por derecha. Pero cuando se va Bertoni a Italia, Independiente hace mi compra a Sudamérica, que fue una de las más caras que hubo en ese momento. Y el pase, creo que el mejor pase que ha hecho Sudamérica. Sudamérica es Institución Atlética Sudamérica, es un equipo, ¿no? Claro. De naranja. Y hace un pase de $180.000 en esa época. No me acuerdo. Y yo fui por el sueldo nomás, o sea, fui por el sueldo porque te daban el sueldo, e incluso yo cuando llego a Argentina vivía en un lugar que se llamaba González Catán, que tenía que hacer 1 hora de ómnibus hasta Constitución y 1 hora hasta Avellaneda. Me levantaba a las 5 de la mañana, me lavaba los pies en una canilla, canilla le dicen ahí donde sale el agua, no sé cómo le dicen. ¿Una regadera? Claro, te abrís para echar agua, ¿no? Y como era barro la zona que yo tenía que pasar, me lavaba los pies, me subía al ómnibus y así estuve más o menos 4 meses yendo a entrenar a Avellaneda y volvía a las 5 de la tarde a mi casa, hasta que Pastoriza me preguntó dónde vivía, le dije vivo en tal lado y me trajo para Avellaneda y bueno, ahí ya ese mismo año salgo campeón argentino. Saliste campeón llegando y la rompiste. Saliste campeón en el claro, 78. Salí campeón en el 78 y bueno, y ahí me quiere llevar el Flamengo también. Oye, Toño, ¿quién fue tu técnico ahí en Independiente? En Independiente el técnico mío fue Pastoriza el primero, después el zurdo López. El zurdo López, un saludo a mi querido zurdo que después vino a América. Claro, un tipazo. Ese, el mejor ejemplo de vida me dio fútbol. A ver, Toño, ahí te voy a decir por qué, porque tú tienes una gran trayectoria que la vamos a ver y desmenuzar como técnico, y que toda esta gente debió haber influido, aunque obviamente tú tengas tu estilo propio, pero ¿qué te aportó como técnico después cuando tú lo ejerces? El zurdo López, que era un tipo muy decente, muy trabajador. Y lo dijiste vos. Su decencia, y que también la tenía Pastoriza. Yo siempre digo que Pastoriza a mí me marcó un disparate, y el zurdo me marcó tácticamente. Tenían un estilo muy parecido al Pato Pastoriza, o sea, futbolísticamente no, porque Independiente tiene una historia de juego y un estilo de juego. Técnico que viniera, aparte del zurdo, salió campeón de América y del mundo con Independiente y con Pastoriza, como jugador, ¿no? Y Independiente siempre tenía ese estilo. Técnico que viniera tenía que tener el estilo de Independiente. Entonces la parte táctica la aprendí muy bien. Pero los valores más que nada fue lo que me enseñaron. Y después de irle con la verdad al jugador de fútbol, ¿viste? Que creo que lo mejor que le puede pasar a un entrenador, de serle fiel al jugador y fiel a su estilo, ¿no? De que si decís una palabra no la cambiás. Va funcionando de la manera que se le va diciendo, clarita el jugador de fútbol. Y bueno, yo me acuerdo que venía siendo figura en Independiente, se va a Pastoriza y viene el zurdo López. Y yo creo que un partido me quería venir a mi ciudad. Y como era titular y sabía esto, le dije, no sé qué, al zurdo, tengo que irme a Uruguay por tal cosa. Le tiré una mentira. Y cuando vuelvo a Argentina, me pone de suplente. Un partido, 2 partidos, otro me dejó fuera el equipo del banco, el quinto me dejó también afuera, y habían contratado a Calderón, un puntero izquierdo, Calderón, que jugaba por derecha. Y claro, el uruguayo mientras yo estaba era en todo el estadio, pero después que yo dejé de jugar 3 o 4 partidos, Calderón anduvo muy bien y empezaron a gritar Calderón, Calderón. Entonces vino un clásico contra Racing y me llama el zurdo
y me dice, Antonio, venga, dice, el titular es usted, me dice. Y yo me quería, digo, yo ya al final ya estaba asustado que no me ponía, ¿viste? Y me dice, pero le voy a decir una cosa, usted es el titular, pero ¿vio lo que grita la gente? Antes de irse ustedes que gritaban uruguayo y ahora que gritan Calderón. Yo le digo, nadie es imprescindible en la vida. Y me quedó marcado. Y ahí me dejé de pavear, de hacerme... Porque uno cuando joven se le va a la cabeza a veces. Tenés que estar... Lo que pasa es que de andar en bicicleta, de cobrar un sueldo normal, a llegar a Independiente, porque en Sudamérica cobraba ahí también, ¿viste? No era un sueldo... Y ahí de Independiente, con 70.000 personas en un estadio, al mejor equipo de América. O sea, tenés que estar muy preparado de la cabeza para no marearte, ¿no? Gracias a Dios, ahí me enseñaron. En ese vestuario aprendí muchas cosas, ¿no? A que verdaderamente había que pelear todos los días, ¿no? Si ganás el domingo, ya al otro tenés que estar preparándote. Y tuve la suerte de estar en un equipo campeón de todo, ¿no? Que ganaba los campeonatos, le ganábamos a River, le ganábamos a Boca. Fueron 3 años impresionantes que tuve en Independiente, ¿no? Oye, Toño, haces muy buenas temporadas, como dices, ganan todo. ¿Cómo se da tu paso en el 82 al River Plate? ¿Quién te habla? ¿Cómo se da este paso? Yo tenía un chico que se llamaba Adolfo Morfés, porque a mí no me gustaba hablar los contratos, y Pedro Magallanes, un compañero mío que juega en Independiente, me hace hablar los contratos con él. Julio Grondona deja Independiente y tuvimos a Pedro Iso en un periodo, un presidente bárbaro también, pero no nos arreglamos en el sueldo y a mí me tenían como un jugador más y yo veía que merecía mucho más dinero. Bueno, ahí ya empezás a hablar la parte económica, ¿no? Y él se enojó, si te sirve esto, jugá, y si te querés ir, andate. Ah, bueno, así es, entonces, le digo. Lo que yo hice no vale nada, le digo. Y le digo a Adolfo, y le dice a Adolfo, no te hagas problema, Antonio, porque te quiere River. Cuando me dijo me quiere River, yo le había ganado la final con Independiente a ese River de Pasarela, de Luque, de Filiol, de Merlo, de Tarantini, de Ortiz, era un equipo. Esa es la base de la selección. Claro, la base de la selección argentina. Y del 78. Entonces nosotros le habíamos ganado. Porque nosotros teníamos a Valey, a Pagnanini, a Galvani y a Rosa, que habían jugado ese mundial en Independiente. Teníamos un equipazo también. Y entonces Aragón Cabrera me llama, tenemos una reunión con el presidente, y a mí me quería el entrenador que era el finadito Cap, un técnico divino, gran persona. Y cuando voy a la AFA, me agarra Carmelo Faragón y me saca para el costado un pasillo y me dice, te quiero en Boca. Y le digo, Carmelo, yo ya di la palabra y es River. Aparte yo quería ir a River, ¿no? Una risa porque dentro de la asociación me llevaban para un lado y para el otro. Y yo ya había hablado, le había dado la palabra al presidente de River. Y ahí caigo en River yo, ese año el 81, que fue un año que ligué mal porque vendieron a Pasarela, vendieron a Luque, vendieron a todo. Creo que quedó solo Tarantini, Filiol, Merlo y Comiso, y Saporiti, lo único... Se desmanteló el equipo. Claro, se habían ido toda la figura. Aparecieron otros jugadores, Palma, jugadores que eran muy en Argentina. Horacio. Pero no... Tuvimos a mitad de tabla por ahí. Y yo después, Aragón Cabrera también tuve no nos arreglamos en una charla para seguir y medio me trató mal y bueno, yo era medio también, viste, yo no me dejaba pasar por arriba, porque en esa época eran bravos los presidentes, ¿viste? Claro. Sí. Y los presidentes eran bravos también. Ahí mandaban los presidentes, no como ahora que no sabes quién manda. Y entonces agarro y me voy para Nacional de Uruguay y viene Vica, un puntero a River, y yo juego en Nacional de Uruguay en el cuadro famoso que le pusieron, el cuadro Las Estrellas,
porque vino Miguel Brindisi, el Pato Aguilera, todos jugadores de selección. A reventar la liga, ¿no? Ese año se coronaron. Claro, salimos campeón del campeonato centenario y después a mitad de año a mí me ofrecen irme a la Autónoma de Guadalajara. Y yo en Nacional había tenido una lesión de pubis, no había jugado mucho, y después viene Espárrago y yo veía que el ambiente no era muy propicio para mí, y nos fuimos varios de esos jugadores. Brindisi se fue para Argentina y yo me fui para la Autónoma de México. Ahí jugué 83, 84, 85, 86 creo que era. Sí. Creo que era ahí. Sí. Sí, ahí jugaste de 83, 84. Ahí está. Y tuve la lesión esa y así mismo me querían hacer contrato, como te dije. Una gente bárbara, la verdad. Yo estoy agradecido. Creo que el técnico era Mercado, si no me olvido el nombre. ¿Diego Mercado? Ahí está, Mercado. ¿De compañeros a quiénes tenías, Toño? ¿De compañeros quiénes estaban contigo? Y tenía Chávez, tenía Chicharito, al padre de Pedazo de Chicharito. Jugador, ¿eh? Hablan del hijo, pero el Chicharo era un jugadorazo. No, puntero izquierdo, él jugaba por la izquierda y yo jugaba por la derecha. Con Hugo Quise jugábamos. Estabas con Quise. Paraguayo, que era un fenómeno. Un saludo para Hugo, que te va a ver, Hugo Enrique Quise. Qué jugadorazo también. Le cuidaba a las nenas. Enrique. Para que saliera con la señora, porque la señora era cantante. ¿Quién más te tocó? Aparte de Hugo Enrique Quise. Y después Guizábal. ¿Mendizábal? Mendizábal. ¿Quién Guizábal o Mendizábal? ¿Marco? Marco. También te está viendo Marco Mendizábal. Y lo vi hace años, lo vi. Oye, también un tipazo. Pero las interescuadras no lo querías derribar, ¿verdad? No. Sí, Marco, pero me estaba diciendo Toño, que hagamos la entrevista tuya que con Espinilleras. Claro, no, pero qué jugador, jugaba bien, Muy bien. Jugaba bien, lo tuve. Muy decente. Lo tuve de compañero. Decente. Aparte un señor, me saco el sombrero. Te está viendo. La Rosa, la Rosa, que era amigazo mío, está en Tampico, él viviendo, creo. Ajá. Fabián La Rosa. ¿Los extranjeros quiénes eran, Toño? Extranjero era Omar Jorge, yo y Hugo. Omar Jorge era un zaguero. Un central. Un central. Y bueno, tengo la foto acá, y hay nombres que se me van, ya tengo 65, la memoria me falla un poco. Muy buen equipo, muy buen equipo. Sí. Anduvimos muy bien, Lo que pasa es que me acuerdo que ahí nos rompemos 3 jugadores la rodilla, 3 jugadores titulares. Fabián Rosa, yo y el otro, no me acuerdo bien qué fue, pero estaba Lozano también, un pibe que jugaba de 9. Ajá. Y bueno, y ahí el equipo medio como que quedó desbalanceado, ¿no? Sí, pues 3 jugadores básicos. Un equipo y éramos un equipo justo, o sea, no tenían mucha banca. No teníamos mucha banca, ¿viste? Jugaba un brasilero moreno que no, Lucas. Lucas. Puntero izquierdo. El Pato Lucas. Un fenómeno. Edmund. Exacto. Lucas el apellido, no me acuerdo el. Sí, Edmund Lucas, el Pato le decían. Ahí está. Éramos un grupo bárbaro. Sí. Un grupo bárbaro. Le hacían juego a cualquiera, Le hacían juego al que fuera. Sí. No, tuvimos partido, bueno, le ganamos a la Chiva en el estadio, le ganamos, no sé si también con el América estuvimos ahí, se armaban buenos partidos, éramos un buen equipo. Y bueno, ahí yo después me vengo para Uruguay. Toño, quiero hacer un paréntesis. Ese Tecos que le hacía juego jugadores con muy buen pie como tú, el Chicharo, Hugo Enrique Quise, olvídate. Pues era un gran equipo, la verdad. ¿A qué equipo te gustaba más anotarle y ganarle en el fútbol mexicano, honestamente? ¿Que sentías algo especial? Y a Guadalajara. A Chivas.
A la Chiva. Con el Atlas tenía afinidad, pero la Chiva era el rival. Era picado. ¿Y con América? ¿Con América no? No, claro que sí. Es como decir, hacerle un gol a Peñarol en Nacional jugando en un cuadro menor. Claro. Yo ni me acuerdo los goles que hice ahí, porque no fueron muchos tampoco, pero me acuerdo que los partidos eran fenomenales. O sea, unos estadios preciosos. Y después, bueno... El 3 de marzo, bonito, chiquito, pero bonito, pero hay unos estadios en la Azteca, el Jalisco, impresionantes. No, olvídate, esos estadios, el Jalisco y el Azteca, Dios mío. Oye, Antonio, jugué en Querétaro con la clase de jugador que era la calidad que tenías internacional, ¿algún equipo de los llamados grandes, América, Cruz Azul, no te tentó? Yo sé que tú eres muy decente. No. Un día me habla como que el Cruz Azul, creo que hubo un tanteo. Pero no, nada más. Pero sí te quiso. Oye, no. Tú como delantero que eras una punza ahí, un peligro, ¿quiénes eran los defensas que más te costó trabajo? Que decías, este está muy complicado y me le muevo más o algo especial, porque eran extraordinarios defensas. Había muy buenos defensas centrales en esa época. Sí, pero yo era más bueno que todos ellos, me parece. Sí, yo sé que sí, pero ¿quién más o menos? Para que no me acuerdo a quién dejé atrás. ¿Quién te tocaría por ahí? ¿Alfredo Tena? Y para mí hubieron dos. Sí. Laterales hubieron dos, Alfonso Domínguez y Tarantini. Crack. Era bravo jugar con ellos. Porque eran laterales que no te pegaban, te marcaban. Muy limpio. Después tuve carnicero que de limpieza nada, ¿no? Te dejaban colgado de los alambres. Antes era pelota y jugador, ahora si te tocan una uña te cobran falta. Tengo marcas guerreras, ya no. En un partido que fue contra el Cruz Azul, yo tranco con creo que fue con Eguizaba el que tranqué, él jugando para el Cruz Azul, porque él jugaba en el Cruz Azul, aquel. Sí, jugaba en Cruz Creo Azul. que tranco y me lleva la pierna fue jugando contra el Cruz Azul. Me tranca fuerte y le digo a Hugo, me jodí la rodilla, dale, no sea maricón, me decía. Le digo, no, boludo, me jodí la rodilla, le digo. Y él se había roto no sé cuántas cosas. Carlos se había roto varias veces la rodilla. Qué jugador Carlos es, cómo le pegaba la pelota, Dios mío. ¿Quién? Carlos Quise. Quise. Eso era palabra mayor. Carlos. Carlos era y ahí buenísimo. me rompo menisco y ligamento en ese partido, en México, que fue la lesión más grave que tuve en el fútbol. Esa. Sí. Pero era un campeonato duro, Era un campeonato duro. Muy buenos extranjeros, venían muy buenos nacionales, y ahí te lesionas y te ofrecen quedarte, y tú dices, me regreso a Uruguay. Claro, porque después ya López Delgadillo y Leaño me ofrecen quedarme, hacerme el contrato y yo me vine. Y después me acuerdo que un día, porque ahí después a mí me empezó a representar Paco Casal ya. Y me acuerdo que un día Juan Ramón Carrasco, cuando yo vengo a la Autónoma, Juan Ramón Carrasco viene para Nacional. Y después yo me vengo y me acuerdo que un día me llama López de Cadillo si Aguilera o Salazar eran, yo le decía papi le decía a López de Cadillo. Le digo, porque estaban en la duda si lo contrataban, le digo, tráigalo que eso van a volar. Primero Aguilera anduvo de novela y después Salazar fue un fenómeno. Sí, campeón goleador también. Y le decía, papi, se olvidó de mandarme el porcentaje, le decía yo. Porque le había mandado. Pero me dio una alegría porque confiaron en mí, en los jugadores y le dieron resultado, ¿viste? Claro, gente valiosa. Oye, sí. regresas tú a Uruguay y te vuelves a coronar, pero ahora con Peñarol. Sí. Después de la Autónoma de México, llego acá a Uruguay, y ahí Paco Casal, que era mi contratista, hasta el final fue él, me dice, quédate acá y yo vengo mal de la rodilla, o sea, todavía me estoy recuperando. Dice, quédate, y había jugado un partido contra Guadalajara o
de mañana me acuerdo que hice 2 goles o un gol ese día, y me surge la posibilidad de que yo venga para Uruguay, y a los 3 meses Paco me dice, te coloqué en Peñarol, y ya iba a media rueda de campeonato, y Peñarol estaba tercero, cuarto creo. Y empezamos a ganar y salimos campeones, y yo en la rueda salí goleador del campeonato uruguayo. Y con 13 goles, 13 ¿no? goles. Sí. Sí. Y, oye, la gente, la gente de Nacional te ha de haber visto con corajito cuando regresaste. No, te podés imaginar. Aparte, yo llevaba 12 goles y viste que salir goleador del uruguayo y no hacerle un gol al América o a el clásico de ahí, o viste, o contra el Cruz Azul, no sos goleador. Y le hice el gol número 13 en un clásico Nacional. No, a reventarlos, ahí sí, del amor al odio. No, Toño. no, el amor al odio en serio. Pero no sabes que yo soy un agradecido, porque no sabes que nunca a mí se me faltó el respeto. Lo digo con orgullo, lo digo. Te digo más, ahora un hijo mío está de preparador físico el Nacional con Recoba. Es el preparador físico de él. Ya estuvo con nosotros aquí en el Chino Recoba. Claro, con el Chino Recoba, el Chino arrancó a entrenar y arrancó en tercera, y él está al Nacional contratado, mi hijo en primera, pero el Chino se lo llevó con él, y él y Abeijón, dos fenómenos de Nacional. Y bueno, gracias a Dios salió muy buen preparador físico. Qué bueno. Y está el Nacional. Y yo le digo, sí, y la gente me carga por el Twitter, todo, ¿y por quién hinchá? No sea malo, le digo, si está un hijo mío, ¿qué querés que te diga? Le digo. ¡Claro! Los colores dice, no, yo quiero que gane mi hijo. Hijos, o sea, esos son los colores. Claro, yo quiero que gane mi hijo. Y y bueno, y campeón goleado, o sea, te llevas todo, alcanzas tu plenitud, yo creo, ahí, ¿no? Ahí empiezas a reventarla en las redes, 13 goles en ese torneo, campeón goleador, campeón del torneo de liga, te llevas todo. Y se te da la opción de regresar a River, ¿no? Para hacer historia. Sí, no me lo esperaba, viste que yo cuando vos te vas de River o te vas de Argentina, yo acá no vuelvo nunca más. Claro. Y Paco habló con Hugo Santilli, y Hugo se la jugó conmigo y el Bambino, de que me querían. Estaba jugando a Muchastegui de titular. ¿La araña? El Araña Muchaste, que creo que fue a México después, ¿no? Sí, América, subo con América, le fue claro, él va a América y yo me quedo, empiezo a jugar yo y lo venden a él y quedo yo, ya había perdido la titularidad conmigo. En América debe haber dicho, nos hubiéramos traído a Toño Alzamendi. y como es porque fue algo gracioso, él venía de titular, se lesiona un día y empezaba en la Copa América. Yo debuto contra Wander de Montevideo y ganamos 2-0 en Montevideo con 2 goles míos. Órale. Al otro partido, sí, a Muchasti estaba lesionado, le ganamos a Wander, yo hice 2 goles. Después le ganamos a Boca, gol mío. Y ahí ya después le gané la titularidad y lo vendieron para el América. Y de ahí yo no paré de ser titular, y bueno, ahí salí campeón argentino, campeón de América, campeón sudamericano, campeón del mundo. Campeón de liga. Te llevaste la Libertadores. 86 fue mágico. Te llevaste la Copa Intercontinental. Y luego ya en 88 fuiste el máximo goleador de la Supercopa Sudamericana con 4 goles. O sea, esa estancia, el futbolista sudamericano del año en el 86, el mejor jugador de la Copa Intercontinental. Oye, ¿te llevaste todo eso en monopolio, mi Toño? Sí, y mejor jugador de América. Mejor jugador de América. Mejor jugador de América. O sea, fíjate lo interesante ahí, como mejor futbolista sudamericano, tu predecesor fue Julio César Romero Romerito, y tu sucesor fue Carlos Valderrama. Imagínate ahí que lo que te llevaste. Y la Intercontinental te la llevas en 86, en 85 se la había llevado Michel Platini. Y en 86... Sí. Raballa, y se la llevó Mayer, se la llevó Mayer el año siguiente. O sea, tú estando en esas grandes ligas a nivel sudamericano y a nivel internacional, Toño, qué orgullo, ¿cómo sentiste esa estadía con River? Yo creo que fue un momento de despegue, ¿no? Yo creo que fue un antes y un después de ese River, ¿no? Sí, porque, ¿cómo decirte? Creo que fue una carrera mía pareja, ¿no? Salvo el Nacional,
y en la Autónoma que tuve esa lesión y después volví. No, extraordinario. Claro, y creo que ahí sí fue Independiente fue una etapa espectacular. Claro. Y Peñarol también. Pero después en River, la verdad que jugué 2 mundiales, o sea, 86-90. 86-90, campeón de América con Uruguay en Argentina. Fueron años que realmente de ensueño. Le hice el gol a Argentina jugando contra Argentina en Argentina y le ganamos la semifinal. O sea, fue 86-88, te llevaste todo. Sí, fue en el espectacular. 89 en el 89 en Brasil fuiste subcampeón otra vez de la Copa América, o sea, todo fue parejito, pero estos años acumulaste lo máximo, la Intercontinental, la Libertadores, o sea, Copa América, te llevaste todo absolutamente, fue impresionante. Sí, la verdad que sí, que sabe que uno lo empieza a valorar con los años, ¿viste? Sí, no te cae el 20. Momento, claro. Me está cayendo ahora porque me pasa, yo normalmente voy mucho a Argentina con mi señora, a las filiales que te invitan y vos ves chicos de 10, 11 años y que conocen tu nombre, o 15, que a mí no me vieron jugar, ¿viste? Pero ¿qué te dicen? Que mi padre o una persona... Hay cultura del deporte, hay cultura. Ahí va. De generación en generación, conocen la historia del equipo, los que hicieron Claro, y ir a lugares y ver un muchacho de 25 años pararse de frente a vos, empezar a llorar y temblar, no lo entendés, ¿viste? O de 30 o de 40, porque dice, yo fui a la cancha con mi padre y con mi abuelo, ya no los tengo, me hice hincha River cuando vos empezaste a jugar, me hice hincha Independiente, o sea, un día me pasó un caso increíble, que una mamá joven me hizo firmarle la panza a ella y le iba a poner el nombre mío al hijo porque el padre y el abuelo hablaban maravillas mías. Entonces, viste que ellos, los argentinos en eso son fenomenales, viste. O sea, tienen una memoria cultural futbolística. Vale mucho. Eso vale mucho. Vale mucho, ¿viste? Conocen la esencia de los equipos, el por qué son así. Sí. Oye, Toño, te llevaste todo, digo, fue muy pareja. Yo quiero cerrar en este sentido porque terminaste en Mandiyú y en Rampla Juniors, en Argentina y Uruguay respectivamente, pero tu paso por España, yo me imagino que fue algo muy interesante, otra cultura, otro continente, otra cosa. Bueno, vamos cerrando con River. Ese River, ¿qué jugadores, quién era tu técnico y quién eran los jugadores? Porque no quiero dejar pasar ahí ese estadía. River, ese que... Bueno, el equipo titular, y te voy a decir los suplentes que teníamos también, era Pumpido, Gordillo, Ruggeri, Gutiérrez y Montenegro, Enrique, campeón del mundo, Ruggeri, campeón del mundo, ¿no? Gallego, campeón del mundo, y Alonso. Sí. Y arriba jugaba yo, Fune, Centurión primero, después Fune y Alfaro. Ese era el equipo titular. Y de suplente teníamos a Canigia, a Pedro Troglio, Gorosito, jugadores... No seleccionado. Jugadores, era un equipazo, la verdad. No nos ganaba nadie. Nosotros, ¿quién era? El técnico era el Bambino Veira, con Weber de preparador físico y el Nano Ariandi, ayudante, y el presidente Hugo Santilli. Bueno, hasta el día de hoy la única Copa del Mundo la tenemos nosotros, ¿no? Sí. Y siendo que River tenía anteriormente, fuimos los primeros campeones de América, o sea, dejamos una huella muy grande. ¿Me explico? Claro. Yo que sé, a mí me ha pasado que Hernán Crespo un día yo con Hernán Crespo tenía 10 años y jugaba al ping-pong en la cancha de River y era un niño. Ortega, claro. Todos sus guritos estaban apareciendo. Y son cosas que realmente esos años que vos me dijiste me quedaron marcados. Bueno, como la cereza en el pastel de una trayectoria tan brillante como la tuya y tan homogénea, tan pareja en lo positivo, en todo. Pero eso de España vamos a cerrar porque a lo mejor también es un plus, es un cambio. ¿Quién te lleva a España? Tu mismo promotor es un hombre que se mueve muy bien, ¿no? Sí, pero acá hay una risa porque lo cuenta Ruggeri lo cuenta siempre. Habían vendido a todo
A River habían vendido a todos. Yo tenía 34 años. Era figura en River, pero ya para Europa sos medio viejo, ¿no? Sí, es difícil. Claro. Es muy difícil. Que incluso me pasó que estando en el Logroñés, el Real Madrid me iba a llevar, pero por la edad no fui, aparte estaba butragueño ahí. Y me acuerdo que Ruggeri estaba arreglando el contrato con el presidente Marcos Eguizábal, y yo veo que él está haciendo el contrato y le hago seña, llévame, detrás. Y Oscar había arreglado el contrato y él dijo, dice, yo me voy con una condición, si va él conmigo, si no, no arreglamos nada. Y el presidente me mira, yo fui canoso toda la vida, y le dice, pero ese jugador es viejo, dice. y dice Oscar, ese jugador nos va a hacer goles de los colores y va a ver que usted no se va a arrepentir. Y me hace el contrato Ruggeri a mí. Me dice, Antonio, ¿cuánto querés? Y yo qué sé, arreglame vos, Carlos, dijo. me arregló el contrato Ruggeri. Nos dieron auto, todo. Me acuerdo que él pidió un Audi y yo pedí un Opel. Dice, Antonio, pedí un Audi. No, le digo, yo con el Opel me arreglo, ¿viste? O sea, pero... Y fue el que me llevó. ¿Cómo te fue en el Logroño? Espectacular. Creo que salimos cuarto en el campeonato, un equipo chico, y yo hice goles a patada, y soy el jugador que más minutos históricamente jugó en el Logroñés. Porque Ruggeri al año se va para el Real Madrid, yo quedo con Luis Islas, que viene después en lugar de Oscar de arquero, y jugué con Quique Setién, que fue presidente del Barcelona, claro. Manolo Sarabia, y un fenómeno mexicano que lo adoro, capaz que me está viendo, que es el Abuelo Cruz. El Abuelo Cruz, un saludo a mi abuelo. No, desde el Monterrey, en el Mundial de 86, todo un fenómeno ese Abuelito Cruz. Saludo, mi querido. Y quedamos el abuelo, yo, éramos los extranjeros y Ruggeri. Después el abuelo, un jugadorazo espectacular. Llegamos a jugar juntos contra el Real Madrid, todo, él, pero un personaje. Sí. Lo adoro. Muy carismático, ¿no? Sí. Era la risa del equipo, era un personaje. Y era guapo, encarador, un jugador sensacional. Sensacional, sí. Yo me acuerdo que él siempre nos hicimos muy amigos. Ahora lo veo, está gordo, le digo, ¿qué está? ¿En un criadero chancho? Le digo. Muy pasado. ¿Qué está? ¿En un criadero chancho? ¿Te está dando un maní? Y hace poco hubo un contacto con gente de Logroño y tal abuelo y pude lograr poder tirarle un par de cosas, ¿no? Oye, Toño. Pero era una ciudad muy bonita. Muy bonita, chiquita, y la afición era espectacular. Te podés imaginar de nosotros jugar con 100.000 personas, siendo campeón del mundo. Ruggeri había sido campeón del mundo con Argentina. Y nos vamos para Logroño, una ciudad chiquita, y el estadio entrarían 15.000 personas. Me acuerdo que decía aupa, Logroñés, chuta, ¿viste? Y con Oscar nos mirábamos. Comparado a estar en River, en esos partidos, claro, te podés imaginar, ahí nos chocó un poquito al principio, ¿viste? Claro. Porque era una cancha chica, la mojábamos para cuando venía el Real Madrid o quien viniera, cosa que jugara al menos, y nosotros era meter y meter. Date cuenta que yo jugué de 9 ahí, jugaba solo yo arriba, porque hacía un 4-2, 4. Y al final quedabas tú arriba solo. Solo, con Manolo Sarabia y Quique Setién viniendo por acá. Y así mismo hice goles, hice 16 goles en un campeonato y en el otro creo que hice como, no me acuerdo, pero hice con arriba de 20 y pico goles en 2 años. ¿Cuál fue el gol que más disfrutaste en España? ¿A quién se lo hiciste? ¿A Real o a quién? No, se lo hice a la Real Sociedad, que era el rival vasco de Logroño, ¿no? Ahí. No, al Real Madrid y el Barcelona imposible hacerle un gol. Te mataba. Te mataba. Sí, estaba el mejor jugador 9 que yo vi, que era el mexicano Sánchez. Hugo Sánchez. Ese era un fenómeno. Era un crack, ¿no? ¿Toño? Eso yo lo admiraba, porque la verdad
lo admiraba porque me acuerdo que jugamos Logroñés España y él hace el gol en Logroño. Habíamos tenido un partidazo nosotros, yo tiro una pelota por arriba que se me va apenas por arriba, pero la agarró este monstruo y no, se liquidaba, era un fenómeno. Aparte ahí estaba Schumacher, tenían un equipo butragueño. Claro. Oye, le metió el gol histórico aquel que invertías Logroñés y decía señor gol, aquel golazo que le metió a Logroñés Hugo, ¿no? Claro, yo lo admiraba porque la verdad daba gusto verlo jugar. Chiquitito como era, Chaparrito. La habilidad que tenía y lo guapo que era, aparte. Sí. Oye, Toño, pero tú de la edad que llegaste, obviamente el pasado es, y tuviste un desempeño extraordinario en River, todo lo que hiciste, pero imagínate que te hubieras ido de unos 27, 28 años a España. Digo, ¿no lo has pensado? Sí, no. Yo te dije, a mí el Valencia me quiso llevar. Cuando yo voy a Independiente y ya había dado la palabra y me voy a Independiente, ¿viste? Porque yo había jugado un partido Uruguay y España y estaba Di Stéfano dirigiendo y Di Stéfano ese mismo día habló para llevarme para Valencia. Híjoles. Y no, me fui para Argentina porque cuando cayó Pastoriza y yo lo miraba y para mí eran mis ídolos, ¿viste? Claro. Yo me voy para Argentina. Aparte el fútbol argentino, escúchame, en esa época era lo más grande que había en Sudamérica, ¿no? Claro, pesaba, sí. Era aquí, y en los Independiente te puedes imaginar. Independiente el rey de Copa, o sea, claro. Ganaba todo. Y para mí fue un orgullo bárbaro haber caído con todos esos grandes jugadores, ¿no? No, y lo que lograste está para no cambiarse, pero digo, claro. Sobre todo por las cualidades y que llegas a esa edad y que metes tantos goles, yo me imagino a Antonio ahí de 26, 27 años, o sea, que hubieras terminado en Real Madrid o Barcelona. Real Madrid, porque sí, Barcelona todavía no era tan fuerte. Claro, no, tenés razón. El Real Madrid era el que metía ahí. Pero sí, hubiese sido... pero viste que yo siempre digo que si tendría que volver a jugar, volvería en todos los equipos que jugué. Claro. Porque la verdad, yo me sentí bárbaro en España, en México, en Uruguay, en Argentina. Fueron momentos espectaculares, ¿viste? Porque a veces no es solo ser campeón. Por decirte, yo en Guadalajara viví espectacular. Una ciudad hermosa, gente conmigo, unos compañeros bárbaros. Aparte me había roto la rodilla y me trataron como un rey. Son cosas que uno no puede olvidar eso, ¿viste? Que sabía qué profesional eres y las cualidades que tienes, ve lo que hiciste después. O sea, siendo honestos, eran muy inteligentes, muy decentes, pero también eran visionarios los Liani y sabían que si te hubieras quedado 2-3 años revientas la Liga Mexicana, la verdad. Oye, Toño, juegas en selección de Uruguay, obviamente, del 78 al 90. Te tocan 2 copas del mundo. La de México en 1986 y la de 1990. Eran muy buenas selecciones, ¿no? O sea, hubo varios factores que ya nos platicamos con varios jugadores, con Eduardo Acevedo, con amigos tuyos, compañeros, con el Pato Aguilera, que no se permitió que se lograra, pero era una gran selección la que había forjado y había formado. Sí, mira, en el 86 Maradona lo dijo, el que gana entre Argentina y Uruguay es el campeón del mundo. Sí. Y nosotros empatamos con Alemania y nos agarra... Yo que ahí nos metieron un poco para adentro, pues nos decían que éramos los pegadores y había selecciones que pegaban más que nosotros. Me acuerdo que se había armado un lío bárbaro contra México en Los Ángeles antes del Mundial, que se armó una tole y ahí nos quedó la chapa de... Pero la chapa de asesinos del fútbol, ¿viste? Pero vos después mirabas a Escocia, mirabas partidos, yo qué sé, que venían y pegaban más que nosotros. Sí, pegaban bastante. Y nos agarró Dinamarca mal parado, porque ese mismo Dinamarca después le mete 5 a España. Sí. Y nos agarró un partido y después vamos con Escocia, que ganamos ahí, 1-0 creo que fue. Y después Argentina. Durísimo. Fue un partido que yo creo ahí le erró el entrenador, ¿viste? Queda feo, lo dijimos en su momento. Date cuenta, estaba Darío Pereira, estaba Rubén Paz y yo en el banco, que tanto Rubén como yo en Argentina éramos figura. O sea. Darío era figura en Brasil. Y hizo... queda feo, pero puso los jugadores fuera de su puesto
Mal. Y dejó nada menos que Rubén Paz fuera, que cuando entró en 15 minutos casi le ganamos el partido. Te digo más, Bilardo había hecho la charla, cómo nos cuidaban a nosotros. Y no jugamos. Y puso a Rubén faltando lo último, ¿viste? ¿Y qué si no, nosotros le ganábamos. ¿Cuál fue la explicación, Toño, de que jugadores claves como ustedes no jugaran? El esquema táctico, queriendo jugar a fortalecer abajo, o sea, no se entendió. Había cosas internas que si no las dijimos antes, no las voy a decir ahora, claro. Que se equivocaron mal. ¿Viste? Nos equivocamos mal todo, por no decir, porque es fácil echarle la culpa a uno. Sí. Creo que nos equivocamos todos. Pero teníamos un equipazo, teníamos hasta los suplentes, date cuenta, estaba el Polilla da Silva, Diogo. No, era un equipo mortal, mortal. Mirá que me acuerdo que nosotros habíamos jugado un partido, habíamos jugado en Los Ángeles, habíamos jugado en Colombia y todo el mundo hablaba de Uruguay. Todo el mundo hablaba de Uruguay. Lo mismo que en Italia. En Italia nosotros le ganamos a Alemania o empatamos 3-3, le ganamos a Italia, le ganamos a Irlanda. Y lo que pasa es que hicimos una gira muy larga. En México nos pasó lo mismo, nos tuvieron un mes en Colombia. Se nos hizo pesado, ¿viste? Se nos hizo pesado. En esa época no estábamos tanto acostumbrados a cosas tan largas. Oye, pero de todas maneras fue una mala planeación. Sí. Sí, porque después hubieron problemas de nivel de dirigente que verdaderamente perjudicaban mucho el grupo. Nos tuvieron, yo qué sé, hubieron en los viajes también, eran un desastre. Vos date cuenta que para hacer un partido en Irlanda viajamos desde Uruguay a Brasil, desde Brasil a Londres, a Estados Unidos, de Estados Unidos a Londres, de Londres 5 horas en barco hasta en ómnibus hasta Liverpool, en micro, y después 8 horas en barco, y así llegábamos a jugar los partidos. Y antes no te llevaban en avión privado, te llevaban en el fondo de la cola del avión, eran aviones de pasajeros. Cuando otras selecciones tenían otro tipo de comodidad, ¿viste? Claro. Nos cansaron un poco, nos cansaron bastante en el tema de las piernas, eso se nos complicó bastante, ¿viste? Sí, es que ese equipo de Uruguay, esos dos mundiales, de verdad, las expectativas, pasó como en su momento con Colombia, equipazos, se fue a Colombia en el 94, equipos con unas expectativas, con grandes equipos, y a veces cuestiones administrativas o cuestiones internas no lograron que se estuviera estableciendo lo que merecía ese equipo, o sea, es lo que, porque esa selección era fuerte, técnica, tenían muy buen pie, había jugadores de gran calidad, triunfando en varias partes del mundo, y bueno, al final de cuentas, yo creo que ese fue uno de los pendientes, ¿no, Antonio? Te digo más, aparte de Diego decir eso, sí. Beckenbauer y Pelé daban favorito a Uruguay. Fíjate. Mirá los nombres que te estoy diciendo. Claro. Estando Brasil y estando todos, nos daba favorito a nosotros. Porque Brasil todos sabemos lo que era. Es candidato seguro. Y Alemania también. También. Pero que ellos hablaran, el técnico alemán y Pelé y Maradona dijeran que Uruguay era el candidato a ser campeón del mundo, sino ellos, porque Argentina tenía un equipo con Maradona y tenía jugadores muy interesantes también, ¿no? Sí, pero aparte... Enrique, estaba Ruggeri, estaba Valdano, o sea, había jugadores sí. pesados. Era un gran equipo, estaba Brown, estaba Pumpido. Pumpido, Olarticochea, Burruchaga, un jugador, jugó conmigo en Independiente, él. Jugadorazo. Pero no, y ojo, había que mirar la selección de México, había que mirar la selección de... mirá que México tenía un cuadrazo, sí. México tenía un gran equipo. Pues México en el 86 hizo sudar, fue por errores también de México, pasa lo mismo nosotros. Claro. A México lo sacaron del Estadio Azteca, no pensaban que fuera líder y lo mandaron a Monterrey, y aún así, México hasta penales, y tuvo un gol legítimo de tu amigo el Abuelo Cruz, que lo anularon, ese fue un gol legal. Me acuerdo clarito, fue una injusticia eso. Pero ustedes tenían un equipazo, tenían pie duro, tenían calidad, era un equipo súper completo, y yo creo que ese fue uno de los pendientes, ¿no? Y te reitero, ojalá que nuestra América Latina, en cualquier área, pero estamos hablando en este caso del fútbol, fuéramos más previsores, porque los europeos, grandes equipos, pero también tienen las comodidades, manejos administrativos de primer nivel. Ahora lo que están haciendo los norteamericanos, ¿no? Y los canadienses que están haciendo un buen trabajo de escritorio, y ve dónde están
Elecciones. Sí, no, aparte la diferencia con Europa siempre fue tremenda. Hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. En vano Alemania, Italia, España, todos han mejorado mucho más ahora incluso que todos nosotros, ¿no? O sea, nosotros seguimos siendo pobres, porque es así. Se nos llevan los mejores jugadores nuestros. A la prueba está Uruguay, un país chiquito. Date cuenta que la figura hoy día, Cavani, Suárez, Godín, o sea, te llevan todo lo mejor, ¿viste? Te llevan Pero todo lo todos mejor. los jugadores que sacan desde tu época y más atrás, ¿cuántos jugadores en un país de 3, 4 millones de habitantes? O sea, increíble. Claro. Pero ¿cuándo sacaban tantos jugadores colombianos, peruanos, Ecuatorianos. mexicanos, ecuatorianos? No se iban a jugar a Europa. No. Y hoy se van y son figuras. Brasilero ni hablar, siempre. Argentino y brasilero siempre. En otro corte, esos son fuera de serie. Brasilero siempre. Oye, pero Toño, ¿cuáles fueron los compañeros que más te impactaron, compañeros en los diversos equipos y en selección que más te impactaron en su momento? Que dijeras, este cuate en la defensa, en la media, en la portería, hace diferencia, que fueron compañeros de tu club. Y bueno, en la saga siempre hablo de Ruggeri y Gutiérrez. Arquero hablo ni hablar que de Pumpido y Fernando Alves. Y Alves en selección. Después en el medio de 10 me saco el sombrero. Jugué con Rubén Paz, con Alonso, con Bocini y Carlos Chiese. Ya con esos 4 me alcanza. Nada más. Después jugué con Francescoli, Híjoles. Polilla da Silva, Canigia, Barberón, Clausen de lateral. Tuve el privilegio de estar en equipos que tenían figura. Nombrar uno sería una injusticia, ¿viste? El Negro Enrique, jugadores sensacionales, ¿viste? Los mejores rivales a los que enfrentaste, Toño, los mejores jugadores a los que enfrentaste, que de cualquier posición que dijiste, me tocó fulano, perengano en España. Y por ejemplo, Boca eran unas peleas bárbaras con un lateral que se llamaba Bordón, que te pegaba cada patada, que te dejaba colgado en los alambres, ¿no? Pero los partidos contra Boca, Racing, contra River, los partidos más lindos era, por ejemplo, yo jugando en Independiente y River era espectáculo. Después jugando en River lo mismo, jugué en los dos. Y también se daban los mismos partidos. Nacional Peñarol, sí. Claro, y Nacional Peñarol no te digo nada. Nada más te faltó en México jugar con la UDG para jugar UDG Tecos. Claro. me faltó ahí. Pero no, había jugadores que el Wendy Mendizábal era figura. También te está viendo mi querido Wendy Mendizábal. Ese es un crack, Wendy. ¿Sabes tú una cosa, Toño? Cuando se fue Hugo Sánchez, originalmente no se iban a llevar a Hugo Sánchez, iba a ir el Wendy, Guillermo. Ah, mira. Y había un portero emblemático, maravilloso en México, argentino, que ha sido el mejor portero que ha venido en la historia, Miguel Marina en Cruz Azul, y le dijo al presidente en ese entonces a Billy, no, que no se lo lleven, vamos por el tricampeonato, y no lo dejaron ir, y se fue Hugo Sánchez por eso. Pero era un crack el Wendy. No. El jugador que estábamos hablando, yo te di mal, el nombre era Wendy Mendizábal. No Marco, Wendy. Wendy y Marco son hermanos, y los dos fueron... Contra Marco jugué. ¿Y qué? ¿Te dejó huella o no? Sí, la verdad. Y no era fácil. Pero el Wendy me saco el sombrero. Guillermo, una calidad, un jugador, un número, era más o menos 5 ahí, entre 5 y volante ahí. Era volante, un crack. Una clase, bueno, date cuenta que jugué con el Wendy y Hugo Chiese juntos. Hugo Enrique con Lucas puntero izquierdo, Chicharito y yo, pues yo era más 9 que 7. No, ese era equipo de primer mundo. Esa de Fabián Rosa que jugaba por afuera. Papá de Marco Fabián. Jugaba Chávez de lateral, Omar Jorge. Que no me acuerdo del lateral izquierdo, que era Pichi, no me acuerdo. ¿Y el portero? El portero, tampoco, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Los nombres, ahora los tengo ahí. De media para arriba, impresionante, ¿eh? Sí. Pero, ¿sabés lo que era jugar al lado de Wendy y Hugo? No. Yo venía acostumbrado de jugar pero yo te digo la verdad, entre los mejores 10 que para mí son Bocini, sacamos a Maradona
para otro lado, ¿no? O sea, Maradona... ¿Sabes quién? Yo siempre dije que... ¿Sabes, Toño, quién también fue extraordinario medio en Argentina, que te tocó ya tú de chavo, me imagino, y que va a estar con nosotros la siguiente semana? El Pescado Valencia. Fenómeno. De Talleres. Sí, crack. Contra él. Él fue campeón del mundo también, no fue Maradona, por él va a estar con nosotros en la siguiente semana, un crack. Pero ese era un jugador sensacional. Yo le gané o sea, me voy a agrandar, le ganamos la final a Talleres en el 77 y 78. Okay. Con Independiente, yo jugué en el 78. También pero un fenómeno, un equipazo tenía. Valencia tiene una clase de jugador, una calidad, una gambeta. Bueno, en esa época los dieran todo. Sensacional. Bueno, Elisa Salazar, que fue el Autónoma de México. Ah, también qué jugadorazo. Con él salí campeón en Peñarol, yo. Con él. Francescoli. El príncipe. Éramos, la verdad que... ¿Quién era tu ídolo de chaval? ¿Quiénes fueron tus ídolos en Uruguay de chamaquito? O sea, todos los que fueron ídolos tuyos. Y Cubilla y Fernando Morena. Fernando Morena era una máquina. Y ya después de los jugadores... Luis Alberto Cubilla, que jugó en el Mundial del 70. Sí, un crack. Portero derecho era. Oye, pero después, ¿qué jugadores admiraste más en Uruguay? En Uruguay, el que más... No, yo era Fernando Morena y Rubén Paz. Sí, Rubén Paz. En mi puesto, Venancio Ramos, el Cascarilla Morales. No, había... y en Argentina, amaré y digo que fue el mejor Ricardo Bocchini, ¿no? Bocchini, qué jugador. A mí fue... lo que pasa es que Bocchini hubiese sido, te digo la verdad, más grande que Maradona, lo único que el perfil era totalmente diferente. El carácter de Diego y el de Bocchini era diferente. Y no se le dio, aparte, el Bocha agarró la mejor época del Beto Alonso y la mejor época de Maradona después, ¿no? Pero jugó en el Mundial del 86, Bocchini jugó en Argentina. Era un fenómeno. Si ustedes miran a Messi hoy y los que vieron a Diego, Bocchini era igual. Para mí era igual, ¿viste? Fue sensacional. Oye, ¿qué épocas te tocaron, Antonio Alzamendi? Pero que aparte, qué pedazo de jugador fuiste y qué hombre también tan correcto eres. La verdad que es lo que dices tú, yo te decía, en España, pero es que me tocó esto en River, me tocó esto aquí, y fueron etapas que disfrutaste mucho y que rendiste al máximo, que al final de cuentas no dejaste pendientes. Quizás el pendiente, de acuerdo al potencial que tenían, era haber avanzado más con Uruguay en el Mundial, es lo único, me imagino. Sí. Te voy a decir más, es lo que más me hubiese gustado ganar, ser campeón del mundo con Uruguay. Pero está, como vos decís, pasan cosas, por más que tengas el gran equipo. Cosas extra. A veces un equipo, claro, a veces hay un equipo menor te gana, así de claro. De menor calidad, digo, ¿no? Por orden, por disciplina dentro de la cancha, entonces, pero fue una de las cosas. Después me sentí, creo que fue una revancha ser campeón de América, ganarle al campeón del mundo en Argentina. Y después perder 1-0 a Gata con Brasil, ¿no? En el 89, un gol de Romario. Bueno, ahí tenía, mirá, Romario, Zico, Dios mío. Cada rival le teníamos que... Era bravo jugar contra los brasileros. No, y era bravo. Sacábamos a Cheitiz. Para ser mundiales y haber ganado esa Copa América en Argentina en el 87 y ser subcampeones en la de Brasil de 89, o sea, tremendo. Sí. Aparte, viste que Colombia tenía una selección fenomenal. Sí. Estaba Valderrama, bien, jugadores que había que jugar contra ellos. Sí, no era. Ahí había que arrimar la lata, sí. Ahí había que arrimar la lata. Había que arrimar la lata, si no eran bravísimos.
Y eran técnicamente Eran bravísimos. superdotados. Pero es lo que te digo, oye, Toño, qué maravilla haber estado contigo. Esperemos que no sea la primera vez, porque de verdad es una enseñanza y rememorar jugadores y deportistas top que sean ejemplo y que den fórmulas de éxito, que es formas de actuar, de vida. Hay que hacer más si quieres más, hay que ser disciplinado, hay que privarte de algunas cosas, etcétera. Ha sido un privilegio. Me voy a despedir de ti. Fuera del aire también lo haré. Aquí en la entrevista varios amigos te vieron y van a estar muy contentos. Imagínate, ya de los que estuviste, ya Hugo Enrique Quise y muchos de los que has venido platicando te están viendo. Entonces, un gusto haberte tenido y tenerte después de nuevo, hacer una reunión donde estén varios de ustedes. Muchísimas gracias, Toño, por haber estado en la entrevista. No, gracias a vos y un gustazo saludar a tu señora y bueno, permitirme poder saludar a esta gente querida a todos los muchachos de la Autónoma y a mucha gente en México que tengo, incluso vecinos que tenía en Guadalajara, ¿no? A ver, me van a estar viendo, ¿quiénes? Claro, aquí, saludos. Claro. Estoy más lindo ahora, no tan feo como antes, pero mal estado. Pero un gustazo y bueno, un gran abrazo a todos los hermanos mexicanos y gracias por permitirme estar en ese país. Muchísimas gracias. Ha sido reconocido internacionalmente, una trayectoria de un killer de los que ya no hay tantos. De verdad es complicado encontrar matones como lo fue en su momento Toño. Y hoy despedimos a un jugador internacional uruguayo, Antonio Valentín Alzamendi Casas. Extraordinario jugador, gran ser humano y un hombre agradecido para cada uno de los el Valentín, sácamelo, que eso lo puso un periodista hace 1000 años. No es cierto, lo privamos. ¿Hubo rectificación de acta o qué? No, eso borraron. Antonio solo nomás. Antonio Alzamendi Casas. Nada más. Valentín eso lo inventó no sé quién. Capaz que era Valentino aquel famoso, pero no. Oye, Toño, ahorita aclarando también, ¿cuál era el seudónimo que más te decían? ¿Te decían que la hormiguita? Hormiga. Por tu andar. Después Hormiga es el que me sigue desde el día que nací. Ajá. Yo ahí le robaba el corazón a la sandía a un vecino y en hora de la siesta y me agarraron arriba del camión y me pusieron Hormiga por eso. Mira. Es un cuento, pero toda la vida, Hormiga Negra. Y vos venís a Uruguay y el Hormiga te dicen Alzamendi, porque hay otros que le dicen Hormiga, pero lo primero que te dicen sí es Alzamendi. Pero me quedó de por vida eso. Bueno, pues ahí despedimos a Antonio Alzamendi Casas, extraordinario jugador uruguayo de selección, mundialista, ganador de torneos internacionales, jugador en diversos países de América y en Europa, en España, así es de que ha sido un privilegio tenerlo y nos vemos en la siguiente semana con la Rana Valencia, Rolando Soto, seleccionado costarricense, y Leandro Augusto, jugador brasileño seleccionado en su momento mexicano. Vamos a seguir con esta playa de estrellas, de jugadores, de deportistas de alto rendimiento que son un ejemplo. Hay que tener visibilidad de estos jugadores porque es una fórmula de éxito de vida y sobre todo es reconocer y conocer en cuanto a las disciplinas, el por qué son de una forma y en cuanto a los clubes, por qué han logrado el éxito. Hablamos de un campeonísimo y no sabemos quiénes fueron los campeonísimos. Hoy tenemos aquí para muchos una leyenda. Mi querido amigo Antonio. Por eso te digo que te felicito, porque la gente de experiencia te puede dar mucho a los jóvenes y hay mucha gente que hoy no le da corte a eso. Y me alegro que se conozcan figuras que México las tiene y que los chicos sepan que para llegar a alguien, lo primero que uno tiene que tener amor propio por lo que se hace y disciplina, que es lo máximo, ¿no? Excelente mensaje. Pues gracias y nos vemos en la siguiente entrevista. Gracias a todos.